Buenas tardes. Bueno, es un gusto para mí estar nuevamente en este espacio que lo hemos pensado con el fin de enriquecernos, de fortalecernos, de seguirnos conectando como docentes para poder seguir contribuyendo y poder ayudar y poder crecer el proceso que nos compete, que es a nivel de la educación. Entonces, hoy, hoy es la oportunidad de comprender un poco a las familias. Hemos desarrollado durante esta semana un post generando como preguntas acerca de qué pensamos frente a la participación de las familias en el proceso educativo. Y a través de ese proceso nos hemos venido dando cuenta que existen muchos vacíos, muchos aspectos que es importante que los sigamos fortaleciendo. Por eso en este momento como docentes lo importante es generar acciones o estrategias que nos ayudan a seguir potencializando capacidades, no solo en nuestros niños y nuestras niñas, sino también en las familias. Entonces, para el día de hoy tenemos 5 aspectos que es importante que tengamos en cuenta. En ese aspecto a tratar hoy es cómo nosotros comprendemos y entendemos a los padres de familia en esta situación y más cómo los comprendemos y los entendemos a nivel educativo, qué piensan ellos, qué opinan ellos, cómo nos estamos relacionando con ellos, cómo estamos generando redes y nos estamos articulando. Es un proceso que, como lo venía diciendo, lo hemos estado desarrollando y desarrollando con el fin de fortalecerlo, con el fin de generar acciones que permitan fortalecer estos aspectos. Uno de los primeros para comprender a los padres de familia es el escuchar. ¿Y por qué el escuchar? Porque digamos que nosotros como docentes, el primer aspecto que debemos fortalecer es escuchar a los padres de familia y escucharlo desde todas las miradas, desde todos los sentidos. ¿Con qué fin? Con el fin de poder entender y comprender lo que ellos de alguna manera nos quieren comunicar. Muchas veces nosotros como docentes lo que hacemos es entablar relaciones con los padres, pero pocas veces nos sentamos a escuchar cuáles son como las necesidades e intereses de ellos. Entonces, por eso el primer aspecto es escucharlos, escuchar en este momento que necesitan, no solo en este momento, sino a venida del tiempo, qué piensan ellos de la educación, cómo creen que se están desarrollando los procesos de educación en las instituciones educativas, cuáles son los aportes de los docentes, cuáles son los aportes de las familias y cuáles son los aportes de los niños y las niñas, en qué manera esto se está articulando. Entonces, ese es el primer aspecto que debemos tener en cuenta y es escuchar a las familias. Escuchar a las familias para de esa manera poder generar acciones que nos permitan dar una respuesta oportuna. Un segundo aspecto es el lenguaje. ¿Y por qué el lenguaje? El lenguaje es importante porque muchas veces nosotras como docentes queremos comunicarnos con las familias de la misma manera como nos comunicamos entre pares, entre docentes, entre directivos. Y no tenemos en cuenta que el lenguaje apropiado con los padres es diferente, que es muy diferente como nos debemos comunicar con ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos no comprenden lo que les queremos decir o no nos están interpretando de la manera que quizás nosotros pensamos que es obvio. Entonces, por eso es necesario que revisemos el lenguaje que estamos utilizando para comunicarnos con los padres. A veces damos por sentado que las cosas son claras para todo el mundo, pero aquí es donde viene y se retoma nuevamente el primer aspecto y es, hemos escuchado si los padres han comprendido o interpretan de la misma manera que queremos dar a entender el mensaje. Entonces, ese es el segundo aspecto y es, revisemos el lenguaje que estamos utilizando para comunicarnos con los padres, con los niños
y poder tener una comunicación asertiva, poder tener una comunicación adecuada. El tercer aspecto es acuerdos, y en este de los acuerdos es cómo hemos generado como institución, como docentes, cómo hemos generado esas estrategias para en esos diálogos que hemos tenido con las familias. Generamos unos acuerdos, pero no unos acuerdos que partan solo desde los docentes hacia las familias, sino que ellos estén totalmente vinculados, que ellos estén todo el tiempo. Entonces, ese es un aspecto que tenemos que seguir fortaleciendo y es qué acuerdos estamos generando con las familias. ¿Cuáles son esos acuerdos que nos van a permitir seguir generando? Entonces, muy importante, no lo hacemos con los niños, sino también con las familias y de igual manera con todo el personal o todos los que estamos inmersos en todo lo que tiene que ver con el sistema educativo. Entonces, en ese sentido, los acuerdos que estamos desarrollando, de qué manera nos están permitiendo generar una construcción y una construcción en beneficio a lograr un objetivo que nos planteemos como institución, como padres, como docentes, y donde siempre el objetivo es brindar las mejores herramientas para nuestros niños y nuestras niñas. Uno de los aspectos también importantes, y es el cuarto aspecto, y es, acá lo llamamos como la capacitación, pero más que la capacitación es cómo estamos brindándoles herramientas a familias, cómo estamos con los padres generando espacios donde ellos conozcan la esencia de lo que nosotros estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque surgen muchas dudas de los padres frente a cuál es el quehacer o cuál es el beneficio de que el niño esté en una institución. A veces no tenemos muy claro eso, a veces de pronto se están tergiversando algunas situaciones debido a que no comprendemos cuál es la esencia en el sentido de qué es lo que hacemos en educación inicial. En esta parte surgen muchas dudas por parte de los padres. Digamos que aquí en este aspecto se generan muchas inquietudes de los padres en relación a mi hijo no sabe leer, en el colegio no le enseñan a leer, no veo que avance y esté listo para cuando pase al colegio. Entonces nos damos cuenta que hay un desconocimiento que nos corresponde también a nosotras como docentes, brindarles esas herramientas para que ellos sigan enriqueciendo su proceso. Entonces, si nosotros no generamos unos espacios de capacitación para los padres de familia, donde ellos conozcan cuál es la esencia en educación inicial, vamos a seguir teniendo estas dudas y estos interrogantes por parte de los padres en el sentido de que no saben qué es lo que se hace en la institución. Entonces es el momento de empezar a generar con los padres esas capacitaciones, esos espacios donde ellos también sean aquellas personas que proponen, porque digamos que muchas de las estrategias que se desarrollan también surgen desde las familias. En algún momento les decía que hay muchas estrategias que las familias utilizan que pueden ser favorables para otras familias y que también nos pueden enriquecer en nuestra forma o en nuestro trabajo como docentes. Entonces, sí es importante que continuemos desarrollando estrategias que abran un espacio en las familias para que las familias se comuniquen, digan qué es lo que piensan, qué es lo que opinan frente a la educación inicial, si lo que nosotros les estamos diciendo va en coherencia con lo que ellos piensan, o también de qué manera empezamos a replantear aquellos conocimientos o aquellas expectativas que son erróneas con las que todavía algunos padres de familia piensan que debemos seguir en la educación. Entonces, ese es el cuarto aspecto muy importante también para el tema de generar y entender también a los padres, y es en ese espacio que se habla de capacitación, cómo allí nos estamos articulando y nos estamos entendiendo
Por eso aquí viene relacionado, digamos que estos puntos tienen que ver uno con el otro. Y aquí por eso también ese quinto y último aspecto, y es todo esto que nosotros generamos de escuchar a los padres, de la comunicación o el lenguaje que utilizamos, de generar acuerdos, de capacitarlos, ¿esto con qué fin? Entonces, por eso el quinto aspecto, y es que todo tenga una intencionalidad. Y la intencionalidad que se traza en la educación es poder tener un objetivo y una ruta clara de a dónde queremos llegar. Entonces, por eso es este llamado, y es para nosotros comprender a las familias. Tenemos que como institución y como docentes tener claro cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro objetivo de trabajo pedagógico con nuestros niños y niñas, y cuál es nuestro objetivo claro para comprender y dar a conocer a los padres de familia esta intencionalidad. Si nosotros no somos claros con los padres, muy difícilmente vamos a poder construir y poder generar redes de apoyo, que al final esto es lo que queremos consolidar, redes de apoyo donde la familia, los niños, la comunidad, las docentes, la institución sigan generando aquellos avances, aquellas estrategias que van a ser para seguir transformando la educación. Entonces, estos eran los cinco aspectos que quería compartirles el día de hoy, que son estrategias de cómo comprender a los padres de familia. Entonces, la reflexión es, ¿qué estrategias estamos utilizando para ese primer aspecto, que es escucharlos? Para tener una comunicación clara, para evaluarnos o revisar y reflexionar frente a lo que estamos utilizando, para mirar de qué manera estamos generando acuerdos con las familias y con nuestros niños y niñas, de qué manera lo estamos haciendo. Y en ese cuarto aspecto, cómo estamos generando para capacitar a los padres de la manera que ellos puedan comprender el sentido de la educación inicial. Porque si a veces es complejo para nosotros como docentes entenderlo y comprenderlo, mucho más será para los padres si nosotros no se lo damos a conocer. Entonces, ese es el cuarto aspecto. Y el quinto aspecto muy importante es, todo lo que nosotros hagamos debe tener una intencionalidad, debe tener una ruta clara de qué es lo que queremos lograr. Entonces, con estos cinco aspectos es un aporte más para esas estrategias que nosotros como docentes tenemos que seguir cultivando y que tenemos que seguir teniendo en cuenta. Entonces, muchísimas gracias por haber participado de este espacio, que poco a poco lo vamos a ir nutriendo, poco a poco vamos a ir generando más estrategias y vamos a ir mirando qué más podemos seguir desarrollando. Entonces, como les decía, nos seguiremos encontrando en este espacio todos los sábados a las 6 de la tarde, con el fin de mirar de qué manera vamos a seguir potencializando aspectos que nos ayuden a transformar nuestra educación. Y lo más importante, que nos enriquezca y nos permita ser mejores seres humanos y poder servir de la mejor manera. Un abrazo inmenso, y aquí nos seguiremos conectando. Muchísimas gracias.